Mi esposo era el padre perfecto durante 5 años, pero hoy puse una cámara oculta y descubrí quién es realmente. Ahora estoy en mi coche, aterrada, y no sé si entrar en casa. Creo que mi vida entera es una operación. El extraño en mi cama. La ilusión de la perfección. Durante 5 años he vivido dentro de una mentira cuidadosamente construida. Una mentira tan hermosa, tan pulida y tan cómoda, que nunca quise mirar de cerca sus costuras. Y lo más aterrador de todo no es que me engañaran, sino cuánto amé cada segundo de esa ilusión mientras duró. Mi esposo, Mark, era el tipo de hombre del que otras mujeres hablaban en voz baja, medio en broma, medio en serio, diciendo que si alguna vez desaparecía misteriosamente, nadie se sorprendería demasiado. Era el ejemplo perfecto del hombre ideal, el tipo de padre que parecía salido de una campaña publicitaria sobre la familia perfecta, el papá que se queda en casa, mientras yo escalaba posiciones en uno de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad, atrapada entre juicios, audiencias, plazos imposibles y una vida que nunca se detenía. Mark sostenía nuestro mundo con una precisión casi poética. Sabía exactamente qué detergente usar para que la piel sensible de nuestro hijo Toby no se irritara. Recordaba cada cita médica, cada vacuna, cada pequeño detalle que yo, agotada, dejaba escapar. Todas las noches, sin falta, a las 7 en punto, la cena estaba servida. No comida rápida ni improvisada, sino platos reales, completos, pensados, con aromas que llenaban la casa y me hacían sentir que, a pesar del caos exterior, había un lugar seguro al que siempre podía regresar. Era torpe de una forma encantadora, dulce, casi ingenuo. Tenía esa risa infantil que te hacía pensar que, pasara lo que pasara, todo terminaría estando bien. Solía bromear diciendo que no podía ni siquiera configurar el Wi-Fi sin ver un tutorial en YouTube, y yo me reía, porque ese detalle lo hacía parecer más humano, más cercano, más inofensivo. Mark era mi roca, mi refugio, mi lugar seguro. Pero ahora, mientras estoy sentada en el coche con el motor apagado, las manos temblando sobre el volante y el corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho, empiezo a entender algo que me hiela la sangre. Mark nunca fue una persona. Mark fue una actuación. La primera grieta apareció hace unos 6 meses, en un día completamente ordinario, tan normal que, de no ser por lo que ocurrió después, jamás lo recordaría. Era martes. Yo había salido temprano hacia la oficina y, ya a mitad de camino, me di cuenta de que había olvidado el cargador del portátil. Maldije en voz baja y regresé a casa, convencida de que encontraría el sonido habitual del televisor encendido o la risa de Toby jugando en el salón. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio espeso, pesado, que no encajaba con la hora del día ni con la vida que supuestamente ocurría dentro de esas paredes. Caminé despacio, llamando a Mark en voz alta, esperando que apareciera con su sonrisa habitual y alguna broma torpe para romper la incomodidad. Lo encontré en la cocina. No estaba cocinando, no estaba limpiando, no estaba haciendo nada. Simplemente estaba allí, de pie, inmóvil, mirando a través de la puerta de cristal que daba al jardín trasero. No llevaba las gafas, y su postura era distinta. Su espalda estaba recta, los hombros firmes, el cuerpo entero parecía más alto, más sólido, más dominante. Era como si alguien hubiera reemplazado a mi esposo por otra persona usando el mismo cuerpo. Cuando dije su nombre, no se sobresaltó. Cualquier persona normal habría reaccionado al sentir a alguien detrás, pero Mark giró lentamente la cabeza, y durante una fracción de segundo vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. Fríos, vacíos, calculadores. No era la mirada de un esposo sorprendido. Era la mirada de alguien evaluando una amenaza. Luego,
Como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible, todo cambió. Tropezó ligeramente, sonrió con esa expresión torpe que conocía tan bien y dijo, con voz ligera: «Cariño, me asustaste. Estaba pensando qué plantar en el jardín esta primavera». Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? La segunda grieta llegó semanas después, en plena madrugada, la noche en que Toby tuvo fiebre alta y ambos estábamos demasiado cansados para pensar con claridad. Mark se quedó dormido en el sillón de la habitación del niño, agotado, mientras yo vigilaba el termómetro y contaba los minutos. Alrededor de las 4 de la mañana, entré para comprobar cómo estaban, y entonces lo escuché. Al principio pensé que murmuraba, palabras sin sentido, restos de sueños dispersos. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Mark estaba hablando. No solo hablando, sino manteniendo una conversación completa, con pausas, con énfasis, con una intensidad que me erizó la piel. Era un idioma que no reconocí. Tenía un ritmo duro, consonantes fuertes, sonidos cortantes que no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Sonaba antiguo, autoritario, cargado de una tensión oscura. No era el balbuceo de un sueño, era la voz de alguien dando órdenes. Mark sonaba enojado. Me quedé allí, paralizada, observando a mi esposo, el mismo hombre que decía no poder enviar un correo electrónico sin ayuda, comandar algo invisible en una lengua que, según él, no conocía. A la mañana siguiente, fingiendo casualidad, le pregunté si alguna vez había estudiado otros idiomas. Se rió, me besó en la frente y dijo que apenas había aprobado francés en la secundaria, que seguramente había soñado con alguna película de espías que habíamos visto juntos. Otra vez, dejé pasar la verdad, porque la verdad pesaba demasiado. Lo que no sabía entonces era que la mentira no solo estaba resquebrajándose, estaba preparándose para revelarse por completo. La cámara, el hombre y la puerta que no debía abrirse. No sé en qué momento exacto dejé de ser una mujer cansada, que solo quería llegar a casa y oler la cena en el aire, y me convertí en alguien que empieza a registrar mentalmente los detalles como si fueran pruebas, como si cada pequeña cosa, una pausa demasiado larga, una mirada que no coincide con una sonrisa, un silencio donde debería haber ruido, pudiera ser la diferencia entre seguir viviendo y desaparecer sin que nadie entienda por qué. Fue ayer cuando todo se rompió. Toby tenía una tos leve, nada dramático, nada que en otras circunstancias no se resolviera con miel, vapor caliente y un poco de paciencia. Pero yo estaba inquieta desde la fiebre, desde el idioma en la madrugada, desde aquella mirada fría en la cocina que no había logrado sacarme de la cabeza, por más que me obligara a pensar que estaba exagerando, que el estrés de mi trabajo me estaba volviendo paranoica, que mi mente buscaba monstruos, porque yo misma necesitaba una razón para sentirme cansada de la vida perfecta que todo el mundo envidiaba. Ese día tenía una declaración importante, una de esas que determinan el rumbo de un caso y, con él, el rumbo de tu carrera. Y Mark insistió con su sonrisa amable, con su voz suave, con su forma de decir mi nombre como si fuera un lugar seguro. Yo me encargo, amor. Tú ve tranquila. Toby estará bien conmigo. Y yo asentí, como siempre, pero algo en mi pecho no se calmó. No fue una duda lógica, no fue una sospecha concreta, fue una sensación animal, un instinto primitivo, esa voz silenciosa que se enciende cuando tu cuerpo detecta peligro antes de que tu mente pueda nombrarlo. Antes de salir, hice algo que jamás pensé hacer en mi propia casa. Compré una cámara pequeña, de alta definición, del tamaño de una moneda grande, y la escondí dentro de un libro decorativo en la estantería del salón. Un objeto absurdo, uno de esos libros falsos que por dentro son una caja, comprado hace años para dar estilo a un mueble que casi nunca miraba. Coloqué la cámara con manos temblorosas,
Acomodé el ángulo, cerré la tapa con cuidado y me dije a mí misma que era por Toby, que era solo una madre ansiosa, que no había nada más detrás. Pero la verdad, la que no quise pronunciar en voz alta, era otra. Yo estaba buscando a Mark. En la pausa del almuerzo, con el ruido de la oficina alrededor y el sabor del café frío en la boca, abrí la aplicación en mi teléfono. Esperaba ver algo simple. Mark con Toby en brazos, o Mark sentado en el sofá con dibujos animados de fondo, o Mark dormido, porque Toby a veces dormía, y Mark siempre aprovechaba esos minutos para descansar. Esperaba algo tierno, normal, cotidiano, algo que me hiciera sentir culpable por haber dudado. Pero lo que vi no fue un hogar, fue un centro de mando. La sala estaba ordenada, demasiado ordenada, como si nada hubiera pasado por allí. Y sin embargo, en medio del salón, sobre la mesa de centro, había un portátil negro, delgado, elegante, un dispositivo que jamás había visto en nuestra casa, un objeto que no pertenecía a ese escenario de juguetes, mantas y fotos familiares. Mark estaba sentado frente a él, sin gafas, con un auricular táctico cubriéndole una oreja, y sus manos se movían sobre el teclado con una velocidad aterradora. No era solo rápido, era preciso. Los dedos de Mark no dudaban, no buscaban letras, no se detenían a corregir. Era como ver a alguien tocar un instrumento que ha practicado toda la vida, alguien que no piensa, solo ejecuta. Y entonces habló, en el mismo idioma duro de aquella madrugada. Su voz era distinta, más baja, más profunda, cargada de una autoridad que me hizo sentir pequeña, incluso desde la pantalla del teléfono. No era la voz del hombre que me pedía ayuda para configurar el Wi-Fi. No era la voz del padre que cantaba canciones infantiles. Era la voz de un desconocido. Un hombre que vivía dentro del cuerpo de mi esposo. Yo me quedé inmóvil, con la respiración atrapada, como si el simple acto de inhalar pudiera delatarme aunque él no pudiera verme. Y sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Una certeza fría, inmediata, de que mi casa ya no era mi casa. Mark se levantó, y lo hizo de una forma que me puso la piel de gallina, porque no era el movimiento relajado de alguien que está en su hogar, sino el gesto calculado de alguien entrenado, alguien consciente del espacio, del peso de su cuerpo, del sonido de sus pasos. Caminó hasta el comedor y con una sola mano movió nuestra mesa de roble pesado, esa mesa que normalmente requiere que los dos la empujemos con esfuerzo, esa mesa que yo siempre había considerado un símbolo de nuestra vida estable. La desplazó como si fuera ligera, como si la madera y los años y las cenas compartidas no pesaran nada. Después levantó la esquina de la alfombra persa. Vi cómo presionaba un punto exacto del suelo, como si conociera un secreto que yo nunca había sospechado. Y entonces ocurrió algo que me heló por dentro. Una parte de la madera se abrió y un pequeño compartimiento motorizado emergió, silencioso, perfecto, como una máquina que había estado esperando el momento correcto para revelar su existencia. Un escondite bajo nuestro comedor. Un escondite bajo mi vida. Mark abrió el compartimiento y sacó una carpeta de cuero. La abrió con la tranquilidad de alguien que no teme ser descubierto. Dentro había pasaportes. No uno, varios. Los vi pasar ante la cámara y mi mente intentó negarlo, como si el rechazo pudiera cambiar la imagen. Distintos países, distintos nombres, diferentes fotos con pequeños cambios, peinados, tonalidades de cabello, expresiones ligeramente ajustadas, pero la misma cara. La cara de mi esposo, la cara de Mark. Yo sentí que el estómago se me hundía, y al mismo tiempo una tristeza profunda se abrió paso entre el miedo, como un duelo repentino, porque en ese instante entendí algo devastador. Yo no estaba casada con un hombre, estaba casada con una identidad, con un disfraz.
con una historia fabricada. Y yo había amado ese disfraz con una entrega ciega. Había confiado mi casa, mi hijo, mi futuro, a alguien que podía ser cualquiera. Mark metió la mano más adentro del compartimiento. Sacó un arma, una pistola. La sostuvo con una naturalidad ofensiva, como si fuera una extensión de su brazo, como si el metal y el peso fueran algo familiar, habitual. Verificó el cargador, revisó la recámara, limpió el cañón con un paño de microfibra y luego se la colocó en una funda que desapareció bajo su camiseta. Yo tuve ganas de vomitar, no por el arma en sí, sino por lo que significaba. La certeza de que, mientras yo discutía con jueces y abogados en salas iluminadas, él estaba llevando una vida paralela, una vida que podía arrastrarnos al abismo sin aviso. Entonces, el monitor del bebé sonó. Toby lloró. Y lo que sucedió después me destrozó la mente. Mark guardó todo en menos de 10 segundos. Cerró el compartimiento. Devolvió la alfombra a su lugar exacto. Movió la mesa de regreso como si supiera dónde debían alinearse las patas, como si hubiera marcas invisibles. Ocultó el portátil, el auricular, cualquier rastro de esa otra vida. Y mientras caminaba hacia las escaleras, vi su transformación. Su espalda se encorvó levemente. Sus hombros se aflojaron. Su cara se suavizó. Se colocó las gafas con un gesto estudiado, como si el simple vidrio pudiera devolverlo al papel correcto. Para cuando abrió la puerta de la habitación de Toby, Mark ya era Mark. El papá dulce, el esposo torpe, el hombre seguro. Lo escuché, porque la cámara captó su voz, y yo también podía imaginarla. Susurrar con ternura mientras levantaba a nuestro hijo. Está bien, pequeño. Papá está aquí. Papá te tiene. Y algo en mí se quebró de una forma silenciosa y final. Porque fue en ese momento cuando entendí el horror más grande. La ternura también podía ser parte de la actuación, y yo ya no sabía si el amor que veía era real o simplemente una herramienta. Cerré la aplicación, volví a mi escritorio y pasé 3 horas mirando una pared en blanco, intentando decidir si mi vida se había convertido en una pesadilla o si la pesadilla siempre había estado allí y yo recién estaba despertando. Entre el miedo y el dolor, apareció una idea que me atravesó como un cuchillo lento. Una idea humana, insoportable, que no tenía nada que ver con espías, ni pasaportes, ni armas, sino con algo mucho más íntimo. ¿Y si la persona que yo amaba nunca existió? ¿Y si el hombre que me abrazó cuando lloré por mi primer caso perdido, el que me sostuvo cuando murió mi padre, el que me miró con orgullo cuando Toby dijo «mamá» por primera vez, era solo una máscara? Porque si era así, entonces yo no solo estaba en peligro, yo estaba de luto, estaba perdiendo a alguien que quizá nunca estuvo vivo. La decisión que no tiene regreso. Ahora estoy sentada en mi coche, estacionada a 2 cuadras de la casa que durante años llamé hogar, con el motor apagado y las luces bajas, como si pudiera volverme invisible si no hago ruido, como si el silencio pudiera protegerme de algo que ya sabe exactamente dónde estoy. Son las 6 de la tarde. El cielo comienza a oscurecerse con esa lentitud cruel que convierte cada minuto en una eternidad. Y mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el teléfono. Hace unos segundos llegó su mensaje. La cena ya casi está lista, amor. Hice tu lasaña favorita. Maneja con cuidado. Lo leo una y otra vez, y cada palabra pesa más que la anterior, porque ahora sé lo que hay detrás de ese tono dulce, detrás del corazón rojo, detrás de la rutina perfecta que durante 5 años acepté sin cuestionar. Sé que ese mensaje no es solo una invitación a cenar, es una prueba, una señal. Tal vez incluso una advertencia. Miro hacia el asiento del copiloto. Mi pasaporte está allí, dentro del bolso.
Algo de efectivo, suficiente para algunos días, quizás semanas si soy cuidadosa. Lo tomé casi sin pensar cuando salí de la oficina, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi mente. No empaqué ropa, no dejé notas, no llamé a nadie. Solo agarré lo esencial, lo mínimo para desaparecer por unas horas, o para siempre. Y entonces, como un recuerdo que vuelve con violencia, pienso en cómo empezó todo. 5 años atrás, cuando conocí a Mark, fue un accidente, o eso creí. Yo llevaba prisa, café en una mano, el teléfono en la otra, la cabeza llena de audiencias y plazos, y tropecé al entrar en aquella cafetería pequeña cerca de la oficina. El café salió volando, y antes de que pudiera reaccionar, alguien me sostuvo. Él, torpe, nervioso, disculpándose incluso más que yo, con una sonrisa que parecía sincera y una forma de hablar que me hizo bajar la guardia de inmediato. Pasamos 20 minutos limpiando el desastre, riéndonos de lo absurdo de la situación, y cuando me pidió mi número, lo hizo con una timidez que me pareció encantadora. Ahora, sentada en este coche, me pregunto si aquel momento fue real, o si fue una operación. ¿Fue casualidad que me encontrara allí? ¿Fue suerte que yo estuviera distraída? ¿O fui elegida? La idea me revuelve el estómago, porque si aquel encuentro no fue espontáneo, entonces nada lo fue. Ni nuestra primera cita, ni el momento en que me dijo que quería formar una familia, ni siquiera el día en que me propuso matrimonio con las manos ligeramente temblorosas y los ojos brillantes. Todo podría haber sido parte de una construcción paciente, meticulosa, diseñada para convertir mi vida en el escenario perfecto de una mentira. Recuerdo algo más, algo que en su momento me pareció insignificante. Hace unas semanas, Mark olvidó el código de su teléfono, o eso dijo. Me pidió que lo desbloqueara por él, como si no fuera gran cosa, como si no hubiera nada que ocultar. Yo lo hice sin pensar, con la naturalidad de alguien que confía, y él me observó mientras lo hacía. No miró la pantalla, me miró a mí. En ese momento no lo entendí, pero ahora la verdad se revela con una claridad aterradora. Él quería saber si yo sospechaba algo. Quería medir mi reacción, analizar mis gestos, confirmar si el personaje que yo veía seguía intacto. Mark no solo vivía conmigo, me estudiaba. Cuando hablábamos, había algo que siempre me había parecido extraño y que nunca supe explicar del todo. Él no me miraba a los ojos como la mayoría de la gente. Observaba mi boca, mis manos, mis pausas. Aprendía mis patrones, mis ritmos, mis silencios. No para entenderme, sino para imitarlos, para infiltrarse más profundo. Levanto la vista. Desde donde estoy puedo ver una parte de la casa. Las luces de la cocina están encendidas. Las cortinas no están completamente cerradas, y a través de una rendija distingo una silueta inmóvil. Mark está de pie, mirando hacia la calle, esperando. No camina, no se mueve, solo observa. Y en ese instante, una certeza me atraviesa con la fuerza de una verdad absoluta. Él sabe que estoy aquí. Tal vez no me vea con claridad, tal vez no distinga el coche, pero siente mi ausencia como una alteración en el guión, como una nota falsa en una melodía que ha ensayado demasiadas veces. Mi teléfono vibra de nuevo. No es un mensaje, es el sonido de una notificación cualquiera, irrelevante, pero mi cuerpo reacciona como si fuera una alarma. El corazón me golpea con tanta fuerza que siento que me falta el aire. Me obligo a respirar despacio, a no entrar en pánico, a pensar. ¿Qué opciones tengo? Puedo arrancar el coche ahora mismo, conducir sin mirar atrás, perderme en otra ciudad, otro país, otra vida. Puedo cambiar mi nombre, cortar contacto con todos, convertirme en una sombra, esperando siempre que él no aparezca detrás de mí algún día, con esa sonrisa dulce y esa voz suave que esconde algo letal. Pero él es un profesional.
Si huye alguien como yo, él la encontrará. ¿Y la policía? ¿Qué podría decirles? ¿Que mi esposo es demasiado perfecto? ¿Que cocina bien, cuida a nuestro hijo y, en su tiempo libre, guarda pasaportes falsos bajo el comedor? No tengo pruebas que pueda explicar sin parecer loca. Solo una grabación que nadie sabría cómo interpretar. Una historia que suena como un guión de película. Y entonces está Toby, nuestro hijo. La idea de dejarlo atrás me rompe algo por dentro, algo primitivo, algo que no se puede racionalizar. ¿Cómo huyo sabiendo que él se queda con un hombre al que ya no reconozco? ¿Cómo me convierto en la madre que desaparece, en el recuerdo confuso de una mujer que un día no volvió? Las lágrimas me llenan los ojos, pero no caen. No ahora. No puedo permitírmelo. Miro una vez más hacia la casa. La silueta se mueve apenas, como si Mark cambiara de postura, como si ajustara su peso sobre los pies. No parece inquieto. No parece sorprendido. Parece preparado. Y entonces entiendo algo que me hiela la sangre. Esto también es una prueba. Entrar o no entrar. Confiar o no confiar. Seguir viviendo la mentira o romperla y enfrentar lo que venga después. 5 años atrás, acepté su mano cuando me sostuvo en aquella cafetería. Hoy, esa misma mano podría sostener un arma, o una caricia, o ambas cosas al mismo tiempo, y yo ya no sé distinguir la diferencia. Respiro hondo. Apago el teléfono. Abro la puerta del coche. El aire frío de la tarde me golpea la cara y me devuelve, por un instante, la sensación de estar viva, de estar tomando una decisión consciente, aunque no sepa si es la correcta. Camino despacio hacia la casa, cada paso pesado, cada latido marcando un segundo que no volverá. Cuando estoy a pocos metros de la puerta principal, Mark se mueve dentro. Lo sé, lo siento. La manija está fría bajo mi mano. Por un segundo, pienso en girarme, correr, desaparecer. Pero ya es tarde para medias decisiones, tarde para dudas cómodas. Si hay una verdad al otro lado de esa puerta, necesito verla de frente, aunque me destruya. La puerta se abre. Mark está allí, con su sonrisa suave, el delantal puesto, el aroma de la lasaña llenando el aire, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. «Llegaste», dice. Estaba empezando a preocuparme. Lo miro a los ojos. Y por primera vez en 5 años, no sé quién me está mirando de vuelta. Doy un paso hacia adentro. La puerta se cierra detrás de mí.